hermano. Y entonces Pedro les alienta y les anima. Recordamos que les anima a que recuerden siempre que son escogidos por Dios, son salvos, también recibieron la gracia del Señor, tienen vida eterna. Entonces ellos tenían que estar gozosos por eso. También vimos que Dios dice de ellos que son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Estamos cantando eso también, ¿verdad? Gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Y es una semana especial también que recuerda toda la comunidad cristiana, ¿verdad? También vimos que a pesar de las aflicciones, dificultades que pueda pasar la iglesia debe someterse, la iglesia debe obedecer. Tanto la sujeción a las autoridades, con ciertos límites, como dijimos, pero en general el cristiano debe obedecer a las autoridades civiles. También debe obedecer a las autoridades laborales en el trabajo. Vimos el domingo pasado cómo el matrimonio debe someterse unos a otros para que sea un matrimonio feliz. Y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor cómo una iglesia puede vivir de una forma que glorifique al Señor. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, y en forma corporativa somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos manda a vivir una vida feliz. El Señor nos creó para eso, con un propósito, para vivir una vida feliz. El problema es que la iglesia debe saber en dónde buscar esa felicidad verdadera y real. El Señor manda a la iglesia a vivir una vida gozosa y feliz, pero de forma bíblica, o sea, la verdadera felicidad. El rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió Eclesiastés y se descarga Salomón en Eclesiastés. En el final de sus días, de su vida, empieza a reflexionar Salomón y a meditar en todo lo que hizo en su juventud. Recuerda que Dios le dio todo, la Biblia relata que Dios le dio sabiduría y le dio riquezas infinitas al rey Salomón. Salomón relata y cuenta que él disfrutó todo, todo lo que quiso comprar lo compró, todos los placeres de este mundo experimentó. Reyes le visitaban a él simplemente para conocerle, para verle, admirar esa riqueza y esa sabiduría impresionante que tenía el rey Salomón. Ahora bien, en Eclesiastés hace un descargo Salomón diciendo que todo eso que viví fue vanidad, dice Salomón. Inclusive empieza Eclesiastés, vanidad de vanidades, diciendo todo lo que voy a escribir se refiere a la vanidad de la vida y a lo que no es felicidad. Salomón hace un resumen diciendo todo lo que viví no es la felicidad verdadera. Eclesiastés es una advertencia para la iglesia, es una reflexión para los creyentes. Es bueno disfrutar de todo lo que da la vida y lo que permite el Señor, pero hay más que eso, hermanos. La verdadera felicidad la vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. Salomón escribe esto en Eclesiastés 2:17, dice: aborrecí por tanto la vida. Imagínense lo irónico, ¿no? Disfruté todo y aborrezco esta vida que viví. Disfruté de todo, compré todo lo que quería comprar, tuve todo lo que tenía que tener, pero Salomón dice, aborrecí esta vida porque la obra que se hace debajo del sol a mí me era fastidiosa, dice Eclesiastés 2:17. Al final me doy cuenta que todo fue un fastidio, todo lo que disfruté. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Dice Salomón en su vejez,
estoy afligido por todo lo que pasó. Todo lo que viví me afligió en realidad. El Señor me dio sabiduría y riquezas, pero para vivir la verdadera felicidad y no la aproveché, dice Salomón. No la aproveché. Salomón pensó que eso era la felicidad. Los placeres de este mundo, los viajes, comprar todo, tener todo, reinar en paz 40 años, hacer lo que quería. Hasta el templo para Dios construyó Salomón. El tema era su corazón. Él no se enfocó en la verdadera felicidad que glorifica a Dios, en la vida que glorifica a Dios. También Salomón dice, ni los grandes logros, ni la gran educación, ni los placeres de este mundo, ni las posesiones materiales. Todo me fue fastidioso, dijo Salomón. Si Salomón leyera el Catecismo Menor es un conjunto de enseñanzas que hicieron los hermanos ingleses y escoceses en el siglo XVII. Catecismo Menor es una serie de pequeñas enseñanzas básicas para los niños. Para los niños, se enseña en la escuela dominical, los que abrazan la confesión de Westminster, por ejemplo. Se le llama catecismo menor o enseñanzas básicas para ser feliz. Y se ve que Salomón no pudo leer el catecismo menor. En el artículo 1 del Catecismo Menor dice, la pregunta es una serie de preguntas con respuestas de un renglón, bien básica para los niños. La primera pregunta es, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre en esta vida? La respuesta que encontraron los ingleses y escoceses en la Biblia es, el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Un renglón. Salomón no pudo leer o no lo entendió. Siempre estuvo en la Biblia el propósito. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué nací? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Esa es la verdadera felicidad. Segunda pregunta de Westminster. Para niños, es para niños. ¿Cómo podemos entonces glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre? La respuesta de un renglón, leyendo la Biblia y aplicarla. Si supiera Salomón la confesión de Westminster para niños, él no estaría hastiado de la vida, seguramente. Él no estaría afligido y no diría vanidad de vanidades. Gracias a Dios, Pedro, el apóstol Pedro, escribió en 1 de Pedro 3, vaya conmigo a 1 de Pedro 3 y después oramos. Le recuerda a la iglesia otra vez la verdadera felicidad y todos queremos eso en esta mañana, creo. Quiero ser feliz de verdad, de verdad. Que mi corazón no llegue a la vejez y diga, estoy arrepentido de todo lo que hice, sino que diga, no me arrepiento de nada de lo que hice porque lo disfruté. Esa es la mejor manera de llegar a anciano. No estar arrepentido de nada porque glorificó a Dios y se gozó con Él, ¿verdad? Que el Señor nos ayude entonces. Vamos a orar y después leemos 1 de Pedro 3. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Si estamos aquí es porque tú nos llamaste, tú tocaste nuestro corazón en esta mañana para venir. Tú nos despertaste nuestra alma también, Señor, y nos animaste a venir a tu casa para que juntos recibamos tu palabra, Señor. Hoy quiero comer toda tu palabra, Señor, en esta mañana. Hoy quiero que tu palabra penetre mi corazón, Señor, transforme mi alma, llene mi corazón, alimente mi ser. Eso te pedimos, Señor,
Que hoy nos vayamos gozosos de tu palabra. Hoy nos vayamos contentos porque estamos alimentados de tu palabra, llenos del Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, que podamos entender lo que es la verdadera felicidad, más allá de lo que podamos disfrutar o tener, Señor. ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí y por qué somos salvos y por qué, Señor, somos cristianos? Y cómo encontrar esa llave, Señor, de la felicidad verdadera que todo el mundo está buscando, Señor. Que la podamos obtener por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Nos habla de una buena conciencia. Una buena conciencia es la paz mental. Si hay la enfermedad de moda después de la pandemia es la salud mental, ¿verdad? El problema de la salud mental. Estamos todos medio locos, algo así, más o menos. Esa es la realidad. La gente está desesperada pero no sabe por qué. La gente está triste pero no sabe por qué. La gente está vacía, más vacía que antes de la pandemia inclusive, y no sabe por qué. Y le entrevistas y le preguntas, ¿estás trabajando? Sí. ¿Tenés familia? Sí. ¿Tenés casa? Tengo. ¿Tenés vehículo? Tengo. ¿Tenés dinero? Sí, tengo. Pero no sé qué, estoy triste. Eso se llama problema de salud mental. Estoy triste, no sabe. Nadie puede darle la respuesta. Primera de Pedro, fíjense, nos habla que la iglesia no debe caer en esto, sino tener una buena conciencia. Paz mental es la buena conciencia. Una buena salud del alma. Fíjense el versículo 8, vamos a leer hasta el 12. Finalmente, dice, Pedro está hablando de la sujeción, ¿se acuerdan? Sujeción a todo, las autoridades, en el trabajo, en el matrimonio. Y finalmente, entonces, para tener una buena conciencia y tener paz mental y ser verdaderamente feliz, lea conmigo ahí, dice, versículo 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, subráyelo ahí, ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, Pedro nos da una pequeña fórmula de la felicidad y de la vida que glorifica al Señor y una iglesia que glorifica al Señor. Vamos a ver, hermanos, algunas características en estos pasajes. Fíjense lo que dice el versículo 8, habla de las actitudes del corazón. Actitudes del corazón. Número 1, entonces, para ser feliz de verdad, basta tener una buena actitud del corazón como creyentes. Pedro no está hablando de nada material ni logros educativos. Todo eso está excelente, hermanos. Dios no está en contra de nada de eso. Por eso nos dio la vida. El creyente tiene que tener objetivos, metas. Tiene que mantener su familia. Eso es todo natural. Pero no es el camino de la felicidad, ¿se entiende? No es el fin. El fin lo vimos con Westminster. ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Hermanos, tenemos que enfocarnos en disfrutar de Cristo, con todo lo que tengamos o no tengamos. Disfrutar de Cristo, que es la verdadera felicidad.
Vamos a ver, hermanos, las actitudes correctas y algunas virtudes. Versículo 8, fíjense, vemos 5. Podemos ver 5 virtudes para tener una buena actitud del corazón. Número 1, un mismo sentir, versículo 8. La iglesia debe ser de un mismo sentir, en griego, homoprones. Homoprones significa una sola armonía en griego. Ser armoniosos, estar en un mismo sentir en la iglesia, en la casa, en la familia. Ahora, ¿cómo hacemos para que la iglesia, para que seamos unidos acá? ¿Qué tenemos que hacer? Porque aquí estamos de todo, ¿verdad? Diferentes idiomas, cultura, forma de ser, nivel educativo, tal vez nivel financiero, nivel profesional, etcétera, etcétera. Estamos de todo aquí. En la iglesia primitiva había amos y esclavos, o sea, era grande la diferencia. Y se congregaban juntos, libres y esclavos también. Ahora, ¿cómo un libre y un esclavo pueden estar en el mismo sentir espiritual? Hay que tener compromisos con dos cosas. La iglesia que quiera ser feliz y que glorifica a Dios debe tener compromiso con dos cosas importantes. Con la verdad, número 1, la verdad del Evangelio. No podemos estar en el mismo sentir si uno de nosotros no cree en el Evangelio, por ejemplo. No ama el Evangelio, no abraza el Evangelio, no le interesa el Evangelio. Entonces no está en el mismo sentir. Si nosotros todos creemos en Cristo y su Evangelio, entonces empezamos a tener el mismo sentir. Estamos en armonía. Y segundo, el amor. Tenemos que amarnos unos a otros. Ya hablamos mucho del amor, ¿verdad? Sacrificio, sacrificial. No se trata de si me gusta o no me gusta, me interesa la persona o no, siento algo o me cae bien o me cae mal. Aquí habla del sacrificio y de ayudar al hermano en lo que necesite. Ese amor, compromiso con la verdad y compromiso con el amor. La iglesia primitiva, por ejemplo, era un modelo de esa unidad visible. La iglesia primitiva le faltaba todo, hermanos. A la iglesia primitiva le faltaba todo. Pero tenía dos cosas que los mantenían en unidad. Tenían la verdad y tenían amor. Y era suficiente para ser feliz. Tenían problemas, persecuciones, eran pobres, se enfermaban. Imagínense el sistema sanitario de la época nomás. Una sola ropa tal vez. Pero había verdad y había amor y estaban gozosos. Estaban felices porque era suficiente para ser feliz. El Evangelio y el amor. Fíjense el versículo 8. Compasivos, otra actitud del creyente debe tener compasión, compasivos. ¿Qué significa ser compasivos como iglesia? Significa que yo me alegro cuando a un hermano le va bien. Esa es una forma de compasión. Estoy con él, soy compañero de eso, le felicito, estoy feliz, estoy gozoso. Pero estoy triste cuando le va mal también, cuando se enferma, cuando le salen mal las cosas, cuando sufre un accidente, cuando tiene problemas en la familia. Entonces yo también me pongo en sus zapatos y soy compasivo. Compasivo no es solamente en el dolor, sino en la alegría también. Soy compasivo, porque la palabra compasión significa eso. Estoy en su zapato. A veces creemos que estar en el zapato es solamente en el dolor. Cuando está feliz mi hermano, estoy en su zapato también y me alegro como si fuera que a mí me va bien. ¿Se entiende? Cuando alguien cumple años es como si yo cumpliese años, entonces estoy re feliz con el hermano que cumple años. Y cuando está en cama internado es como si fuera que yo estoy en cama internado. Y me gustaría que me traten, me visiten o me escriban, entonces yo hago eso con el hermano que está en cama. ¿Se está entendiendo? Eso es ser compasivo bíblicamente. Nosotros le decimos popularmente, estoy contigo en las buenas
y en las malas, ¿verdad? Un matrimonio es compasivo también, la pareja, en las buenas y en las malas. Tercero, fíjense el versículo 8, amor fraternal, ámense fraternalmente. Aquí es un amor filial, amor de hermanos. Aquí significa un amor de hermano, una hermandad espiritual. Tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, tenemos un mismo bautismo, dice la Biblia, tenemos el Espíritu Santo. Amor fraternal habla de ser generosos unos con otros entre hermanos. Primero entre hermanos. ¿Quién es generoso aquí consigo mismo? Todos, ¿verdad? El famoso me voy a dar mi gustito y te comes solo por ahí te perdés y te comes todo. Te das tu gustito, te va al shopping, mi gustito me voy a dar. Bueno, dale el gustito también al hermano. Eso es amor fraternal. Un ejemplo estoy dando de amor fraternal, ¿entienden? Voy a compartir mi disfrute. Eso se llama generosidad también, generosidad. Y fíjense, la Biblia lo manda. Versículo, fíjense, 1 de Pedro 3, 8. Sed, dice, sean, imperativo, sean generosos. ¿Quieren ser felices? Sean generosos. Cuando compras solo para vos, media felicidad. Cuando compartís con otro tu generosidad, la felicidad bíblica. ¿Se acuerdan del ejemplo pasado? La pizza, miti, generoso, ¿verdad? Y tenés que ser feliz por compartir. Hablando del amor fraternal, les leo lo que dice en Romanos 15, 2 dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cuando sos generoso estás edificando al hermano también. Salomón no entendió nada de esto. Él disfrutaba para él. Por eso llegó a la vejez y dijo, aborrezco todo lo que vivir. Fue toda aflicción lo que disfruté. No tuve el mismo sentir, no fui compasivo y no tuve amor fraternal. Versículo 8. Misericordiosos. ¿Qué significa la palabra misericordia? Algunos dicen que es como llevar la miseria del otro, estar en el zapato del otro. También otros dicen que es sufrir profundamente el sentimiento de otro. El problema de salud mental tiene que ver con eso, hermanos. Mucho egoísmo trajo ese problema. Mucho yo nomás soy importante en este mundo. Y no saben que ser generoso, ser misericordioso sana el alma. El versículo más corto de la Biblia muestra cómo Jesús mismo fue misericordioso. Juan 11:35, ¿se acuerdan? El más cortito. 2 palabras. Jesús lloró cuando murió Lázaro. El Dios omnipotente, omnisciente, que se hizo carne, lloró por su amigo Lázaro. ¿Por qué? Porque sintió el dolor de su amigo, la muerte de su amigo. Y Jesús se quebró, Jesús lloró. Versículo 8, el quinto o la quinta virtud, fíjense, versículo 8, amigables. Sean amigables. ¿Qué significa esto? En griego, porque se escribió en griego en el Nuevo Testamento, significa tener una mente humilde. Una mente humilde. Eso es ser amigable. Dice Thomas Watson, es la virtud más esencial de la vida cristiana. ¿Cuál es la más alta virtud de un cristiano? Ser humilde, ser amigable. Es el que te abre la puerta, los brazos, la vida.
Jesús se puso como ejemplo de amigable. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta palabra humilde es amigable. Aprendan de mí. Imagínense, Jesús, el rey de toda la creación, el dueño de todo, Él se hizo amigo. Él ofreció su amistad a los pecadores. Y es una demostración de gran humildad. Vemos la actitud correcta en el versículo 8. Vamos al versículo 9. Para ser feliz no solamente tenemos que tener la actitud correcta, sino una reacción correcta o una respuesta correcta. Versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, habla de una reacción. Me hacen mal, pero Pedro dice, no devuelvan. Si te hacen maldad, no devuelvas, no te vengues, no hagas maldad, vos también. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Debemos tener la actitud correcta. Debemos bendecir. Aquí fíjense el versículo 9, la palabra bendición está 3 veces ahí escrito en el versículo 9. Hay un énfasis de bendición, bendecir. Iglesia, bendiga, no maldiga, ni con su boca, ni con la acción, ni con la actitud. La palabra bendición en griego es eulogio, de ahí viene elogiar, hablar bien. Despotrican contra vos, habla bien. Vos hablas bien, no reacciones. Porque eso trae amargura al corazón y el problema de salud mental. Hermanos, ¿quieren evitar el problema de salud mental? No reacciones como te tratan. Te tratan mal, bendecid. Hablan mal de vos, bendecile. Pedro está diciendo a los hermanos perseguidos. Pedro está diciendo a hermanos que están azotados, siendo azotados por el imperio romano. Si el soldado romano que te azotó se enferma, ayúdale. Es una locura. Pero el Señor Jesús mandó eso a su pueblo para nuestro bien, para que seamos felices. Vamos a un ejemplo en la Biblia, Mateo 18, vaya conmigo. Mateo 18, una reacción correcta. Mateo 18. Una reacción correcta para ser feliz. 18:21, Mateo 18:21 al 35. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, lo que le está diciendo Jesús, no le está diciendo un resultado de multiplicación. Lo que le está diciendo es, perdona siempre. Es un lenguaje hebreo. Perdona siempre. No 7 veces, que es mucho perdón. Sino Jesús le dice, perdona continuamente. Los dos deudores, fíjense el versículo 23, y Jesús para enseñarle a Pedro, fíjense, al mismo Pedro que escribió Primera de Pedro, ¿verdad? Hablando de felicidad y virtudes. El Señor como maestro le cuenta una historia para enseñarle a Pedro lo que es perdonar de verdad. Le dice, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Había un hombre que le debía mucho dinero al rey, y 10,000 talentos era una fortuna en esa época que relató Jesús esto. El versículo 25, a este como no pudo pagar,
como no pudo pagar, no tenía ese dinero, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, implorando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una deuda impagable, 10,000 talentos, multimillonaria. 28. Pero saliendo este siervo, que se le perdonó la deuda, fíjense lo que dice el relato, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era el jornal de un día de trabajo. 100 denarios entonces le debía como 100 días de trabajo, unos 3 meses y poco. Comparando a los 10,000 talentos que debía él. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. El 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso. Imagínense, este siervo que fue perdonado de 10,000 talentos, él se enojó por menos. Él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le contaron al Señor, al amo. ¿Qué le dijo este amo que le perdonó 10,000 talentos? Versículo 32. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Ahí cierra el Señor Jesús la enseñanza y le dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de todo corazón. ¿A quién? Cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, el problema de la salud mental tiene que ver con la falta de perdón. Hay mucha ira, rabia, rencor. Por eso no hay médico que te pueda solucionar eso. Porque hay médicos rencorosos. O sea, todos somos pecadores. Nadie tiene la respuesta para la salud mental, hermanos. Solo Cristo tiene la respuesta. El médico del alma, el médico que perfora el corazón. ¿Se acuerdan lo que dice? Ese de memoria tienen que saber después de tarea. El propósito del hombre para los niños. Los niños están aprendiendo ahí arriba eso seguramente. El propósito principal del hombre, para ser feliz, evitar los problemas de salud espiritual, del alma, mental, es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Cuando estás perdonando una ofensa, estás disfrutando de Cristo. Cuando estás perdonando una ofensa, estás glorificando a Dios, porque Él te perdonó todo, hermanos. ¿Cuántos pecados te perdonó Cristo? Todos. Si has matado alguna vez, Cristo te los perdona. Si te arrepentiste, Dios te los perdona. Si hiciste atrocidades que el ser humano no te va a perdonar, Dios sí está dispuesto a perdonar. Amén. Dios sí está dispuesto a perdonar. El pecado más atroz que puedas cometer en esta tierra, si te postrás como acá dice en la Biblia, y tus pecados valen más que 10,000 talentos, y esto estoy seguro, y Dios te lo va a perdonar y vas a ser feliz. Vamos a traer esa primera de Pedro. Es por eso que Pedro, hermano, no escribía en vano estos versículos. Pedro estaba dando la fórmula de la felicidad a la iglesia, la verdadera felicidad. Primera de Pedro 3, versículos 10 y 11. 10 y 11. Tenemos que tener el concepto de la buena vida.
buena vida. ¿Qué es la buena vida? Bíblicamente hablando. ¿Qué es vivir bien? Está aquí en 1 de Pedro 3. Versículo 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida, y ver días buenos, acá días buenos, anótelo hermano, significa felicidad plena, no significa día soleado o el día que cobras tu salario o el día que te recibís de algo. Eso no se refiere aquí a los días buenos, no es un lindo clima agradable, no son días buenos, todo te salió bien, eso no son días buenos. Días buenos es cuando tu corazón está feliz con el Señor. Esos son los días buenos. Cuando no tenés ningún problema de salud del alma ni mental, esos son días buenos. Cuando en medio de pruebas y enfermedades y conflictos estás totalmente en paz con Dios y con las personas, esos son los días buenos. Fíjense lo que dice el versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, entonces una de las cosas que hay que hacer es refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Aquí entra todo, hermanos. Entra todo. Lo que hablamos, nuestras quejas, quejas de la vida, quejas de todo, etcétera, etcétera. Eso empieza a carcomer el alma. La queja, la amargura, empieza, y ahí no hay médico que entre ahí, hermano. No se puede entrar ahí. Solo Cristo entra ahí. Haces tal vez ecografías y rayos X, no encuentran nada porque es un problema de allá en lo profundo del alma. El comentarista William Barclay dice, los creyentes deben ser conocidos como pacificadores, buscando armonía con otros hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 11, fíjense, 1 de Pedro 3:11, apártese del mal. Haga el bien, busque la paz y sígala. Busque la paz, no busque venganza. No busque felicidad en donde no hay. Y por último, versículo 12, tenemos que tener entonces la actitud correcta, la reacción correcta, el concepto correcto de la vida. Y por último, la motivación correcta. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos el bien, hermanos? ¿Por qué debemos hacer el bien? ¿Por qué debemos guardar nuestra lengua? ¿Por qué debemos buscar al Señor y gozarnos en Él? Está en el versículo 12. Pablo cita aquí el Salmos 34. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los... ¿Qué significa aquí los ojos del Señor? Presten atención. No es que Dios está sentado y mirando lo que haces. Los ojos del Señor es Dios está activamente ayudándote a hacer el bien. Aquí los ojos del Señor están sobre los justos, pónganlo en su Biblia, significa Dios está atendiéndote personalmente. Tu lucha, tus actitudes, tu conducta. Dios te está ayudando a hacer el bien, por eso hacelo. Un ejemplo, si sos generoso en cualquier situación, generosidad se confunde con lo material, no. La generosidad se describe de muchas maneras. Si sos generoso continuamente en tu amistad, en tu confianza, sos generoso en ayudar, en servicio, en lo que sea,
Dios te atiende, significa eso. Dios te ayuda a que seas siempre generoso y te provee lo que necesitas para ser siempre generoso. ¿Se entiende? Es un principio bíblico. Eso significa los ojos del Señor están sobre los justos. Está atendiéndote. Es como la madre que le ayuda a caminar al niño. No solamente le está mirando, le está apoyando, le está atajando, le está empujando. Eso significa que la mamá tiene los ojos puestos en el niño. Está encima, le está ayudando. El Salmo, estaba en Salmos, hermano. Lo escribió el papá de Salomón. Y Salomón nunca lo entendió. Versículo 12, fíjense. Y sus oídos atentos a sus oraciones. La misma palabra atentos. Significa, ¿saben qué significa esto, hermanos? Dios está para responder tu oración. Él va a hacer, porque sos generoso, porque no pagás mal por mal. Ahí significa que sí, Dios te va a escuchar y Dios va a responder lo que le pidas. Amén. Porque estás bien enfocado, porque querés ser feliz de verdad, entonces Dios va a proveer para tu felicidad. Hermanos, no solo vamos a disfrutar en el cielo, acá tenemos que disfrutar la vida. El problema es que nosotros pensamos que disfrutar la vida es tener solo plata, o tener cosas, títulos, o tener fama, o tener poder. Nunca fue la meta de Dios que el hombre tenga eso. Leí todo Westminster y no está eso. En ninguna confesión de fe está que el cristiano tiene que tener fama, poder, honra, gloria, dinero, riquezas. En todas las confesiones cristianas está que el cristiano disfrute del Señor. Disfrute de su presencia. Un salmo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Se entiende, hermanos? Dios está atento a tu obrar y Dios está atento a tus oraciones. Si estás haciendo el bien, ora, hermanos, el Señor te va a responder enseguida. Estás siendo generoso de cualquier índole, el Señor te va a socorrer rápido, porque Él está como la mamá con el niño, está ahí. Ahora, por último, ¿qué pasa con los incrédulos, con los que buscan la felicidad en otro lugar, de otra manera? Fíjense lo que dice el versículo 12. Pero el rostro del Señor, fíjense que con los hijos están los ojos. Miren su Biblia, hermanos. Los ojos del Señor, la mirada tierna del Señor, la atención tierna. Ahora, con los incrédulos, el rostro. Cuando recorremos la Biblia y vemos el rostro, es un rostro de juicio y de ira. Aquí en el griego habla de que el rostro está como una cara de enojado. Eso significa aquí el rostro del Señor. No es una mirada tierna y feliz del Señor. Aquí el rostro sobre los incrédulos es una mirada de enojo. ¿Por qué? Porque esos incrédulos están buscando la felicidad en otra cosa. Su vida es egoísta, su vida no tiene propósito. Su felicidad depende de lo que consiga. Entonces, ¿qué dice aquí? El rostro del Señor está contra, fíjense, está contra aquellos que hacen el mal. Por eso Pedro les advierte, ustedes no sean así, iglesia, ustedes no sean así, porque el Señor, Él mira de otra forma a los que no creen. Pero a su pueblo les atiende, la mamá con el niño, con su pueblo está ahí cerquita. De hecho, Jesús fue llamado Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros, está cerca. Jesús hizo acercar al hombre con Dios, a reconciliarlo. Entonces, hermanos, en esta mañana
con la ayuda del Señor, procuremos buscar la felicidad verdadera. Sea cualquiera sea tu situación, sea cualquiera sea tu situación. Que el Señor sea tu gozo, que el Señor sea tu amado, que el Señor sea tu compañero, que el Señor sea tu Padre, que el Señor sea tu proveedor. Ciertamente Dios usa el trabajo para proveernos, pero que Él sea el proveedor. Amén. Dios usa a los médicos y está excelente, pero en tu mente es que el Señor sea tu consuelo en las aflicciones, que el Señor sea tu médico. El Señor puso diferentes profesiones para ayudar a la humanidad, pero que el Señor sea tu deleite. Amén, hermanos. Vamos a orar.